y Juan Arturo Pablo. Buenos días, Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y todas aquellas ciudades que nos escuchan en este domingo de noviembre. Felices de compartir con todos nuestros radios escuchas, felices con compartir con la doctora Erika Pérez Lara, el corazón de este programa. Doctora. Buenos días, Juan Arturo. Viéndose preciosa como siempre. Muchas un placer gracias, saludarla. muchas gracias. Y para todos los que quieren apreciar el programa del día de hoy, estamos estrenando desde el pasado domingo el Instagram Live. Pueden buscarlo en doctora.erikaperezl. Ahí podrán vernos el día de hoy, que tenemos un invitado muy especial. No voy a decir el nombre todavía para que lo sintonicen, para que lo busquen. Y tenemos un programa sumamente interesante desde el punto de vista cardiovascular. Le voy a dar ahí una pista de qué se trata Radio Brunch el día de hoy. Pues así mismo, doctora, el doctor, puedo irlo diciendo, por lo menos, ¿verdad? Bueno, el doctor dilo. Pedro Ureña, un ya viejo colaborador de nuestro año de programa. Joven. Sí. No. Bueno, yo Joven. recuerdo, qué sé yo, primero, segundo de primaria, que cuando mi padre prendía la radio ya lo escuchaba hablando de la presión y de las cardiopatías. Yo aprendí mucho de usted, doctor, desde jovencito. Bienvenido, doctor. Pero ya con todos estos años, pues todavía es un ser humano, médico mucho más experimentado, y viene a hablarnos cosas sumamente interesantes. Y de actualidad, tú sabes, Sí. de eso se trata el programa del día de hoy. Es importante para todos los radioescuchas estar al tanto sobre qué está pasando con cosas tan importantes como la hipertensión arterial. Ese es el tema corazón del día de hoy, el tema central. Lo vamos a desglosar en toda su extensión, qué está pasando, cuál es el método diagnóstico, cuáles son los cortes a partir de los cuales vamos a empezar a tratar. Tenemos muchísima información sobre ello. Y quería hacer un paréntesis para también decir y no quitarle importancia a esto, y es que Juan Arturo cumpleaños el día de hoy. Es importante que la gente sepa, todos los que te escuchan y te llaman, Juan Arturo cumpleaños el día de hoy. Mándenle sus felicitaciones, que él también cumple como 200 años el día de hoy. Sí, Entonces, gracias, doctora, gracias. Volvemos a la ciencia. Tú sabes que... Yo ahorita lo retomo, pero sí, volvamos a la ciencia, doctora. Sí, claro, volvamos a la ciencia. La ciencia avanza, ¿verdad, doctor Ureña? Bienvenido al programa Radio Brunch. Bueno, gracias por la invitación, Juan Arturo, Erika. Siempre es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Me siento como que estoy en casa cada vez que usted viene, porque desde que empezó Radio Brunch, que le cuento que hace 2 semanas cumplimos nuestro primer aniversario, Muchas felicidades. el doctor Ureña ha participado en múltiples ocasiones y nos ha nutrido de información, ¿verdad? Y el día de hoy, así como decía que la ciencia avanza, la medicina avanza como ciencia. Y desde este punto de vista, nosotros teníamos conceptos sobre la hipertensión. Quiero entrar de lleno en el tema, doctor, porque es un tema que yo sé que se nos va a dar, no va a dar el tiempo, no va a dar la hora para discutirlo en toda su extensión. Y recientemente, en este mismo mes, lanzaron unas nuevas pautas en cuanto a cuál es el nuevo manejo de la hipertensión arterial. Para los que no conocen el concepto, es lo que le llaman presión alta. Y muchas personas dicen, sí, yo sufro de presión, o mi madre está medicada, o yo conozco a alguien que está hipertenso. Entonces, ¿qué es lo nuevo, doctor, que nos traen las guías? ¿De qué se trata? Bueno, Erika, antes que nada, de nuevo, retirar las gracias por la invitación. Mira, ese es un tema que ahora mismo en la comunidad médica está muy, muy candente, vamos a decir así, porque se han publicado las nuevas guías. Primero vamos a decir lo que son las guías. Las guías son una serie de lineamientos que las diferentes sociedades lanzan cada cierto tiempo, luego de revisar todo lo que se ha publicado sobre un tema específico. En caso de hipertensión, existen como 5 o 6 guías importantes, hay más de ellas, pero hay 3 que son muy relevantes, pero la que se lanzó ahora es la más importante de todas, que asocia a todas las sociedades norteamericanas, canadienses, que tienen que ver con el corazón. Estas pautas nos dicen a nosotros a partir de qué nivel tenemos que tratar la presión arterial, cuáles son los medicamentos que debemos usar, etcétera. Es decir, lo que, como su nombre lo dice, guía al médico sobre cómo tratar los pacientes. Hasta recientemente había mucha dificultad porque habían diferentes niveles para diferentes pacientes. En otras palabras, los diabéticos teníamos que llevarlo a un nivel o no podíamos bajarlo mucho. A los ancianos podíamos permitir que subieran más la presión y teníamos un corte de 140-90 como el corte de hipertensión. Es decir, a partir de 14,9, como la gente le dice, o 140-90, consideramos el paciente como hipertenso. Estas nuevas guías vienen a revolucionar todo eso y nos dicen que tenemos que bajar
10 puntos literalmente, que Ok. ahora, a partir de 130, 80, se considera como hipertensión. Y más interesante, doctor, en vez de 140, 90, 90, ahora es 80, 130, 80. 80. Ok. Pero interesantemente, 120, 80, que es lo que se consideraba siempre como normal, estas guías nos dicen ahora que eso es presión elevada. Es decir, que entre 120 y 129 y, básicamente se considera como presión elevada. Y por encima de 80 ya es hipertenso. Así que son unas guías que vienen mucho más agresivas en cuanto al control de la presión Ya. arterial. Así que eso es algo revolucionario. Ahora bien, estas guías, como te dije al principio, han creado mucha controversia porque mucha gente dice que es un poquito exagerado, que no necesariamente, básicamente, estos niveles son los adecuados, por muchísimas razones. Pero las guías en este caso van más allá de eso. Lo que ellos están diciendo ahora no es que a todo el mundo vamos a tratarlo igual, sino que también vamos a ver un poquito cuál es el riesgo del paciente. Exacto. Y aunque tú tengas hipertensión leve, o estadio 1, como le llaman, cuando es 130 a 140, si el paciente tiene un riesgo bajo, pues vamos a hacer mucho énfasis en cambio de estilo de vida primero, antes de considerar tratamiento. Son más agresivos con los pacientes que tienen riesgo cardiovascular. Eso es algo que a mí me parece muy positivo de estas guías. Y el otro aspecto que me parece muy positivo es que le dan muchísima importancia al cambio de estilo de vida. Hacen mucho énfasis en la dieta, hacen mucho énfasis en el ejercicio, hacen mucho énfasis en disminuir el consumo de alcohol como factores que podemos modificar en el paciente antes de medicarlo, e incluso si lo estamos medicando tenemos que hacer todas estas modificaciones, Ok. porque estas medidas tienen más impacto de lo que la gente se imagina. Y es que la gente no sabe que la hipertensión arterial es la principal causa de muerte. Ok, en el año 2010 se consideraba la primera causa de muerte y también de discapacidad, o sea, de que el paciente de alguna forma se ve inhabilitado de hacer sus funciones por todas las consecuencias que ello trae. O sea, la gente a veces piensa que el primer nivel de prevención es el cáncer o que el primer nivel de prevención es no sé, la malaria. O sea, hay mucha desinformación con respecto a la importancia de la hipertensión arterial, doctor, porque mucha gente incluso se toma la presión arterial, la ve ligeramente alta, de acuerdo a los parámetros que ya habíamos conocido con anterioridad, y de pronto no siempre le dan la importancia. Si vemos un caso, porque la gente a veces dice, bueno, pero eso es que me duele la cabeza, o eso es que estoy asustado, o bueno, yo venía en un tapón, o eso, siempre hay una excusa como para no aceptar la enfermedad. Si le pongo un caso, doctor, para que la gente se identifique, porque de alguna forma esto está cambiando lo que va a hacer con el paciente a la hora de iniciar medicamentos, que es uno de los principales rechazos de todos los pacientes. Tengo un joven de 21 años. El joven es obeso, tiene 300 libras y él llega a la consulta con una presión de 15/9. ¿Qué es lo primero que usted le hace a ese paciente? Le voy a poner varios escenarios. Sí, mira, en un paciente que llega por primera vez con una hipertensión, sobre todo si es muy joven, uno tiende a hacer una evaluación exhaustiva en términos de ver por qué esa presión está elevada. En este caso parece bastante obvio que él es obeso, pero aún así uno tiende a investigar a estos pacientes si tienen menos de 30 años y debutan con hipertensión, sobre todo si tienen 90 de diastólica, pues ya eso me está diciendo a mí que realmente es una hipertensión ya aparentemente establecida. Okay. Se hace una serie de laboratorios, se hacen una serie de pruebas, todo esto para descartar que no haya otra causa produciendo la hipertensión, una causa hormonal, un trastorno renal, algo que puede estar llevando a que la presión aumente. Y que ahora se reconoce la bata blanca en estas guías. Exactamente. ¿La bata blanca? La hipertensión, bata blanca. Hipertensión de bata blanca. Eso es una hipertensión que ocurre cuando el paciente va a la consulta. El paciente puede estar normotenso, pero sencillamente el hecho de ir al médico le hace que le suba la presión. La bata del médico le hace subir la presión. Yo lo voy a interrumpir, doctor. Yo sé que usted va a dar otras explicaciones sobre ese paciente que habla Erika. Pero, primero, ¿qué es presión alta? O sea, eso es, y voy a tirar aquí una pata voladora, eso es la cantidad de sangre que pasa por la arteria en un momento específico. O sea, si es mucho, hay presión alta, o es porque por el grosor de la arteria está pasando más sangre de lo que debería pasar. ¿Qué es eso, presión alta? Bueno, excelente. Es un chin poco para atrás, porque hablamos de presión alta, pero yo creo que es muy lógico, Arturo. Mira, la presión es el producto de dos cosas. Las arterias, por donde fluye la sangre, tienen un diámetro y tienen una elasticidad. ¿Okay? O sea, si se expanden y se contraen a medida que la sangre, cada latido del corazón hace que se expanda la arteria y se contraiga.
A medida que esas arterias se ponen rígidas y tienden a dilatarse más, eso hace que aumente la presión dentro de las arterias. Ok, si esta goma como que se Sí, abre sí. mucho y está pasando mucho líquido por dentro. Bueno, vamos a decir que ese es un factor. El Ok. primero es la elasticidad de la arteria, Ok. ese es un factor. Y el otro factor es la cantidad de sangre que se bombea. Ok, Así que decimos que la presión depende de la resistencia de las arterias y del gasto del corazón. Esos son Ok. dos factores que van a aumentar la presión. ok, Si el gasto cardíaco aumenta, como tú dices, el paso de sangre aumenta, ok, aumenta la presión. ok. Si las arterias se endurecen y no tienen esa elasticidad, Ya sea por colesterol, aumenta, ¿verdad? Que se endurecieron las exactamente, paredes. diabetes, Ok, cigarrillo, ok. todo eso, también aumenta la presión. Entonces, ¿qué pasa? Que al aumentar la presión, eso también produce que las arterias se endurezcan más. Ok. Y al mismo tiempo hace que el corazón, al tener que hacer más fuerza, se ponga más grande, porque no tiene que compensar Se por esa pone más presión. grande como un músculo que está constantemente levantando pesas. Exactamente. Lo mismo Ok. que un levantador de pesas que le hace con el bíceps. Si el ventrículo tiene que bombear contra una presión mayor, pues eso hace que se engruese, con consecuencias que no son buenas. El corazón Ok. cuando se engruesa no es como el bíceps. Exacto. Aquí sí En hay este problemas. caso puede exacto. venir un paro cardíaco, se para el corazón. Bueno, puede ser un infarto, infarto. puede fallo cardíaco sobre todo, es decir, dentro de los factores que predicen la insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón ya empieza a fallar, es la hipertensión arterial, uno de los principales factores. Y esos numeritos que indican eso, lo que es presión alta, es lo que ahora los estudios, o se están dando cuenta ustedes los expertos, de que hay que bajarlo un poquito, o sea, a lo que estaba originalmente. Exacto, Juan Pablo, ese es el punto. Yo creo que Ok. nosotros, una de las cosas que nos hemos dado cuenta y nos seguimos dando Sí. cuenta es que realmente, a pesar de todo lo que estamos haciendo con la medicina en términos de la parte cardiovascular, todavía siguen muriendo demasiadas personas por problemas cardiovasculares. Entonces, hay que ser más agresivo y yo creo que las Ok. guías se están dirigiendo hacia esa parte. Ok, entonces ahora vamos al paciente de 21 años, pero doctor, una última cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, esta persona, a ver si influye en la presión cardíaca, esta persona 6'4", 6'5", que sería que 200 y pico de libras, 300, pero vamos a suponer no está obeso, sencillamente es una persona bien alta. ¿Eso no influye en la presión cardíaca? O sea, ¿sería igual a la presión que... La estatura, ¿te refieres? Sí, igual que una persona de 5'4". No, la estatura no influye, lo que sí influye es el índice de masa corporal. Es decir, si ese paciente para su estatura tiene un peso muy alto, Muchos músculos, por ejemplo, no necesariamente grasa. el caso, en el peso en general, más la grasa que el músculo, pero grasa. en general, si el índice de masa corporal, sobre todo un porcentaje alto de grasa, tiende a influir y tiene un efecto en la presión arterial que tiene que aumentar. Y ustedes manejan como que un cuadro con variables como esa, o actualmente eso es para todo el mundo. Para todo el mundo. Eso es una cosa incluso que estas guías Ok. simplifican mucho. Para todo el mundo, por encima de 130-80 es hipertenso. Ok. Tú te vas a tener Eso es algo 70 que- años, puedes tener 15 Ya, años. ya, Tú vas a sí, ser habría hipertenso que- si tienes por encima Por de eso le 130-80. quería poner el caso de joven y luego de un Sí, exacto, envejeciente, está porque bien. anteriormente habían diferentes pautas para diabéticos, personas con diabetes, para personas envejecientes, para personas jóvenes, pero ahora hay unos lineamientos, que es lo que el doctor nos aclara, Ujú. y quería ver en el No, caso no. de un joven, porque yo estoy viendo muchos pacientes en consulta, jóvenes hipertensos, no necesariamente en obesidad, incluso en niveles de peso adecuados, que tal vez por una mala alimentación, que ahí vamos a llegar, son hipertensos. ¿Cómo uno trata a un paciente joven? Porque también uno tiene que pensar a largo plazo. Sigamos con el ejemplo. Hablábamos Exacto. de una persona de 21 años obesa, ¿verdad? Con Exacto. 14'9". 15'9". 15'9". Exacto. Entonces, en este caso, si ya evaluamos el paciente y hemos descartado que no haya ninguna causa produciendo, que sus riñones están bien, que su perfil hormonal está bien, que hemos hecho todos los estudios de lugar a las arterias de sus riñones, etcétera. Entonces, en ese paciente en general, por su edad, uno tiende a producir primero, tratar un efecto de cambio de estilo de vida. Vamos a tratar de hacer que baje de peso, vamos a ver la ingesta de sal, qué tan alta es, vamos a tratar de ver qué tanto ejercicio él hace o no hace, Ok. porque cada uno de esos valores tiende a tener un impacto en la presión arterial. Para poner un ejemplo, por cada kilogramo de peso, en un hipertenso se traduce en 1 a 2 milímetros de disminución de la presión por cada Wow. kilo que él disminuye. O sea, por Bien. cada 2.2 libras, para traducirlo en la unidad mental que Ok. usamos, Una, baja, wow, y a- impresionante. Si y a- baja 10 libras, baja de 150 a 140. Ya. Y eso es importante, Es porque, depresión. y ahí venimos también con el hecho de por qué el rol del nutriólogo en este caso, o el abordaje de equipo, que es lo que estamos hoy enfatizando, la ingesta de sal. Si el paciente disminuye su ingesta de sal a menos de 1.500 miligramos, eso también ¿Qué va a es tener un eso? efecto. 1500 miligramos. Un 1.500 ejemplo. 1.500 miligramos, Una cucharadita. Una cucharadita De postre. de postre. Eso tiene que ser Es en el repartido día. en todo el día. Y Eso es más o recordando que menos. muchos alimentos preparados tienen ya tiene sal Sí, incluida. es complicado. La doctor, sal es el complicado. preservante por excelencia. Pero ya tenemos 15 minutos de nuestra primera parte de Radio Sí. Brunch. Vámonos a ir a una pausa. Pero vamos a hablar de mucho más
después de ella sobre las nuevas tendencias y cuáles son los marcadores nuevos de hipertensión Mientras arterial. tanto, nos quedamos en el Instagram Live de la doctora Erika Pérez Lara. Entren a Instagram, ahí nos pueden ver live y vamos a un corte comercial. En breve regresamos con Radio Brunch. La información oportuna, el consejo preciso, la orientación adecuada para tus finanzas personales la tienes ahora en Argentarium Radio con Alejandro Fernández W. De lunes a viernes a las 7 de la noche por La Nota. Conoce de todo. En La Nota, cada semana se cocina algo bueno. Juancho Ortiz y Leandro Díaz te esperan en A Cuatro Tiempos. Todo sobre gastronomía. La cita es cada sábado de 4 a 6 de la tarde. A Cuatro Tiempos por La Nota 95.7. Conoce de todo. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. All you need is love. All we need is love. All you need is love. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love, porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por La Nota 95.7. Conoce de todo. Sigue en sintonía con Radio Brunch. De regreso en Radio Brunch con la doctora Erika Pérez Lara y quien les habla, Juan Arturo Pablo. Gente, recuerden que pueden escucharnos a través de www.lanota957fm.com y también aplicaciones como TuneIn y Paisara. Además, ya en el segundo domingo, pueden entrar en Instagram a la dirección doctora.ericapérezl y ahí estamos live. Adiós a las personas que están conectadas en el Instagram. Doctora.ericapérezl. Sí, estamos recibiendo algunas preguntas. Ahora se las haremos al doctor Pedro Ureña, que quien nos acompaña. Estamos hablando de la presión arterial y de cómo diferentes estudios ya están mostrando de que hay que bajar un poquito, lamentablemente. Antes de la pausa hablábamos sobre las guías y la gente diría, ¿guías? ¿Guías de qué? Desde los años 1970, por ahí, 1977, según algunas literaturas, empiezan a hacerse, vamos a decir, lineamientos para nosotros los profesionales de la salud poder encaminar de forma estandarizada y en base a evidencia científica, en base a múltiples estudios randomizados, algún tipo de conclusión de acuerdo a cómo nosotros vamos a tratar esta enfermedad mundial y problema de salud pública que es la hipertensión arterial. Se llama JNC los diferentes lineamientos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El último fue el JNC 7, que en el 2013, doctor, si no me equivoco, fue la última actualización. Y a partir de ahí se han ido haciendo como lo que llamamos updates o más actualizaciones. Este año, la Sociedad Americana del Corazón y American College of Cardiology hicieron otro update en función de la nueva evidencia científica. Vemos más muerte, que era lo que decía el doctor Ureña, y a partir de ahí, y a los que no conocen al doctor Ureña, cardiólogo intervencionista reconocido de nuestro país, que pertenece también, como yo, director de Medicina Cardiovascular Asociada, de quien me siento muy privilegiada de pertenecer, un grupo de profesionales quienes estamos muy preocupados por esta situación y por eso traemos este tema. Entonces, antes de la pausa mencionábamos un caso común de cómo se daría la hipertensión y ahora, doctor, queríamos hablar sobre las guías en general. Decíamos, bueno, ahora nuevos lineamientos. Antes era 12.8 o 120.80 lo que se consideraba normal. Ahora no, si tienes 125.82 milímetros de mercurio por ese aparato electrónico que tienes en casa, alármate. Que te llame la atención, no lo consideres normal y ve a tu cardiólogo para que te haga una evaluación cardiovascular. ¿Cuáles son, doctor, además de esos números que no son, vamos a decir, diagnósticos únicamente, qué otros parámetros se consideran en cuenta para un paciente decirle, mire, usted es hipertenso?
Sí, mira, lo primero es que usualmente tenemos que tomar varias medidas de la presión arterial antes de determinar que el paciente es hipertenso. Porque como tú mencionabas al principio, a veces el mismo emoción del momento, el estar nervioso en un consultorio, la primera vez que vas a ver al médico, puede hacer que suba de manera reactiva. Situaciones muy estresantes, por ejemplo, cuando ha habido una pérdida de un familiar o cualquier situación que sea fuera de lo normal, puede en un momento dado un paciente hacer que la presión aumente y eso no necesariamente lo califica como hipertenso. Por tanto, se recomiendan 2 a 3 medidas. Si la presión está en estadio 1, ¿qué es estadio 1? De 130 a 140 la sistólica o menos de 90 la diastólica. Ese es un paciente que muchas veces lo repetimos las tomas con un espacio de tiempo. Puede ser que a la semana le hagamos otra medida y a la otra semana por lo menos 2 a 3 medidas. A veces en el consultorio hacemos que el paciente se recueste, espere 15, 20 minutos, volvemos a tomar la presión y nos aseguramos de que no sea una presión reactiva. Ahora bien, si el paciente tiene hipertensión estadio 1, ya confirmamos, le hemos tomado la medida varias veces y sabemos que ya él es hipertenso, entonces vamos a ver cuáles otros aspectos este paciente tiene de riesgo cardiovascular antes de decidir si tratamos el paciente con medicamentos o no. Okay. Y eso es algo importante, y eso es algo que para mí es hasta cierto punto un poco revolucionario, porque está aplicando un concepto que se había aplicado con medicina de colesterol, lo está aplicando a hipertensión. Le vamos a calcular su riesgo cardiovascular a 10 años. Okay. Para eso tomamos en cuenta diferentes parámetros, su colesterol, si el paciente es fumador, la raza del paciente, si es diabético, en fin, vamos a tomar una serie de parámetros. De familia, ¿no? Exacto. Sí, sí. En la calculadora, genética. en la calculadora no toma tanto cuenta de eso, pero sí toma, hay una calculadora de hecho que nosotros podemos bajarla. Hay parámetros ya específicos. Entonces tú pones esto y esto te da un índice. Un puntaje. Y esto es basado en estudios epidemiológicos de muchos años que determinan, mira, estas son las variables que si tú tienes esto, hay un porcentaje de tanto que tú puedes tener un infarto en los próximos 10 años. Entonces, lo que se ha establecido es que si el riesgo cardiovascular de ese paciente es más de 10% a 10 años, medícalo de una vez. Aunado a los cambios de estilo de vida. Sumamente conservador, ¿verdad? Porque un 10% se ve poco, por lo menos. No es poco. No, 10% no en 10 poco, años. no es poco. Bueno, exacto. Uno lo dice, bueno, si me pasa los 2 años, que no sé, si me pasa ese los 5 uno de años. 10 en 10 años. Exactamente. Lo que pasa es que uno no juega con la vida de uno, obviamente, y 10%. Si tú lo extrapolas a millones de personas. No, si te dijera que te vas a sacar el premio un 10% en 10 años, estuviéramos jugando todos los días, ¿verdad? Exacto. Es altísimo. O sea que realmente sí es alto. Fíjate. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si es menos de un 10%, entonces lo que se recomienda es evaluar su estilo de vida, hacer los cambios que mencionábamos al principio, lo de la dieta, el ejercicio, el consumo de sodio, el consumo de potasio, y volver a evaluar en 3 meses al paciente. Si no ha habido un cambio en su nivel de presión, entonces medicar. Así que realmente, en las guías anteriores, eso se llamaba prehipertensión, que es un término increíble que prehipertensión antes era 130, 140 milímetros de mercurio en la sistólica. Yo vi muchos pacientes en consulta con 130, 135 y nosotros como que bueno, prehipertensión lo estamos manejando con el peso. Increíble cómo estas guías han cambiado, ya eso es hipertensión estadio 1. Para los que manejan hipertensión y son hipertensos en casa, y que monitorizan la presión para ver cómo anda la cosa, tienen que saber que esa ya no es la meta. Sí, el otro aspecto es importante también, eso mismo que tú mencionas, Erika. Uno de los problemas que nosotros tenemos en el manejo de la hipertensión es el pobre resultado que tenemos. Casi todos los estudios epidemiológicos que se han hecho, incluso estudios prospectivos randomizados, denotan que hasta un 60%, 50%, 40%, depende de la serie que uno vea, de hipertensos con tratamiento no están controlados. Las guías son muy enfáticas en esto. Hablan de que tenemos que reevaluar los pacientes periódicamente, tenemos que mensualmente seguir a ese paciente y hasta que no consigamos el control, ir ajustando sus medicamentos y su estilo de vida hasta conseguir el control. No ganamos nada con darle un medicamento a un paciente si no vamos a obtener los resultados en cuanto a los números que se desean. Doctor Ureña, teníamos una pregunta aquí en Instagram de que hay personas hipertensas que le pueden dar episodios de presión baja. Bueno, claro. Decía que si puede abundar un poco de eso. Presión baja en pacientes hipertensos. Bueno, el paciente hipertenso, si está medicado, puede tener presión baja. El paciente hipertenso en general no tiende a ser presión baja. O sea, bueno, vamos a establecerlo. Puede normalizar su presión momentáneamente. Lo que pasa es que hay diferentes parámetros. Por ejemplo, en la noche, cuando el paciente está durmiendo, es normal que la presión tienda a bajar un poco y por eso cuando hacemos un monitoreo ambulatorio se ajustan esos parámetros. Pero si el paciente es hipertenso como tal, y no está medicado, a menos que no exista una causa, anemia, que esté deshidratado, que haya tenido, no debería bajar. Es normal, no es normal que le baje la presión sin medicamentos. Lo que sí puede pasar
es que a veces están sobremedicados o Exacto. toman más medicamento de la cuenta, o el paciente que está medicado y hace cambio en estilo de vida, Exacto, va baja bajando 10, de Y hay 15 que peso. bajarle la cantidad de pastillas Exactamente. o incluso eliminarla. Puede llegar a ese caso, Puede doctor. llegar a ese caso. Y Ok, sobre todo eso. en el paciente con estadio 1 puede pasar. O sea, con presión muy alta, muy leve, ¿verdad? Exactamente. Ok. Vamos a abrir nuestras líneas aquí en cabina para sus preguntas al doctor Pedro Ureña o cualquier pregunta de nutriología a la doctora Erika Pérez. La línea de nosotros está la línea fija, 809-541-0957 para ustedes que están en sus hogares, y para aquellos que están en sus celulares o desde el interior pueden marcar el 1-809-200-0957, 1-809-200-0957, o puedo seguir haciendo las preguntas por el Instagram Live, doctora.ericapérezl. Una cosa importante, doctor, mucha gente se compra un aparato portátil para tomarse la presión en casa y de alguna forma se vuelven obsesivas. Algo que mencionan las guías es que como ya tenemos parámetros muy específicos de hacia dónde yo lo quiero llevar a usted para bajar su riesgo cardiovascular con la presión arterial, el tamaño del COF, del ¿Del qué? dispositivo de presión arterial. COF. Sí, así se llama el Brazalete. vamos a decir, el brazalete. Sí. Exacto, Ok. gracias, doctor. ¿Eso qué tan importante es? ¿Cómo podría impactar? Tenemos una llamadita antes de esa respuesta, Ok. por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Se cayó esa llamada, que vuelva a llamar. Bueno, Bueno, mira, sí es muy importante. Cuando nosotros tenemos un paciente con mucha obesidad, el tamaño del cuff debe ser ajustado y tenemos diferentes tamaños más grandes, medianos y pequeños. Ok. El tamaño del brazalete tiene que ver porque si el brazalete es muy pequeño, pues puede sobreestimar la presión arterial. Ok, eso es importante. Si el brazalete es muy grande, puede subestimar la presión. Así que el tamaño del brazalete es adecuado, así como el adecuado a la toma de la presión. En otras palabras, siempre cuando evaluamos un paciente por primera vez, debemos tomar la tensión arterial en ambas extremidades superiores, en ambos brazos. Ok. Usualmente tratamos de, como dije anteriormente, si está un poquito alta, darle un poco de tiempo y tomarla de nuevo. Y muchas veces tomamos hasta 3 medidas en el consultorio si tenemos un paciente por primera vez con presiones altas, antes de determinar qué medida vamos a seguir, si vamos a darle seguimiento, si vamos a reevaluarlo a la semana o qué vamos. Okay. Es importante destacar que si el paciente tiene una presión muy alta de inicio, en otras palabras, si él está en estadio 2, ahí se cae ya la predicción. Claro. Si yo tengo un paciente con una diastólica por encima de 90 o una sistólica por encima de 140, es decir, 160, 100, 170, 100, por ejemplo, Exacto. eso pues tiene que tratar de inmediato. Ya en ese caso, No hay duda. no hay duda y vamos a tratarlo y vamos a hacer cambio de estilo de vida, Sí. pero ya no hacemos la terapia conservadora que hablamos del Exacto. principio, como el paciente que está estadio 1 o con presión elevada. Buenos días, llamada aquí en línea. Buenas. Muy buenos días. Hola, buenos Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Te hablas Marcos. Hola, Marcos. Cuéntanos. Muy interesante su tema. Muchas gracias. Gracias, Marco. Saludos a los autores. Muchas gracias. Y a mí no, de Marco. Pero ven acá. Saludos a Gracias. al staff completo. Su pregunta, por favor. Y la pregunta, son dos preguntas. Claro. Una. Primeramente, ¿cuáles son los síntomas de presión alta a una persona sana? O sea, que ella misma pueda Ok. decir, bueno, debo de ir al médico o Ok. que Ok. sea Excelente ya pregunta. Sí, ok. ameritable ir al médico. Para aquellos que están en Instagram, la pregunta en línea es, ¿cuáles son los síntomas de alguien que tiene presión alta? ¿Se puede eso sentir? ¿Me doy cuenta, doctor Ureña? ¿Y cuál es tu segunda pregunta, Marcos, para respondértela ahí una a una? Y la segunda pregunta es, el tema que hablaban ahora sobre que la presión le baja a las personas que están medicadas ya con medicamentos de presión alta. Sí. ¿Qué sería, por ejemplo, el caso de que, por ejemplo, yo tengo una tía que ella se marea, se da náusea cuando está, por ejemplo, en las tiendas y cosas así? Tienen que sentarle y darle un poquito de café para que le suba la presión. Y ella está medicada creo que son con un medicamento de 16 miligramos, Un candesartán de eso, Ok. tal vez. algo así. Ok. Gracias, Marcos. Te la Gracias. respondemos una a una. Sí, Marco, mira, primero, excelente pregunta ambas. Fíjate, la presión no da síntomas y ese es uno de los conceptos que hay que realmente establecer bien claro. No da síntomas. Da un último síntoma, doctor, probablemente. Bueno, cuando da síntomas es la consecuencia de la hipertensión. No, y hay uno o muy sea, importante al final. Cuando... Sí. Entonces, por eso se llama el asesino silente. Y esa es la razón por la que tenemos que chequearnos la presión de manera rutinaria, porque no hay síntomas asociados. Eso de dolor de cabeza, de mareos, usualmente, yo le digo a los pacientes,
El dolor de cabeza hace que te suba la presión. No es la presión que te da el dolor de cabeza. Ok. O sea, cuando tienes dolor de cabeza, la presión sube, lo cual es bueno porque hace que la gente se chequee. Y eso, yo Exacto. te digo, Un dolor en espalda es te va a una dar exacto. elevación de la Ok, presión. ok. Cualquier dolor va a dar, hacer que la presión suba, sobre todo si el paciente es hipertenso, pues la reacción va a ser mucho mayor. Así que no hay síntomas. Ese es un punto importante por lo que tenemos que evaluar nuestra presión, que nos sintamos bien. Constantemente, entonces, Eso evaluarnos. es parte de tu evaluación que general anual, todos los años. todos los años. Exacto. El segundo aspecto es, y eso es lo que una de las cosas que provoca mucha resistencia, cuando una gente dice, pero yo me siento bien porque tengo que tomar una medicina. Y eso, por eso, Claro. convencerlo. Estamos tratando de evitar, estamos previniendo los problemas que te va a traer esa presión alta si no es controlada. En cuanto a los síntomas de presión baja, sí, eso, mareo es uno de ellos, la persona puede desvanecerse, puede incluso tener una caída, puede tener algo que se llama Ok. síncope, que es cuando la persona Ok. pierde el conocimiento. Por lo que es importante que tengamos un poquito de cuidado, sobre todo en los pacientes ancianos. Y ahí te iba a decir algo, Erika, con las nuevas guías. Ese es uno de los aspectos que yo en particular estoy un poquito no tan a favor, y es que en los pacientes ancianos realmente se tiende en estas nuevas guías se habla de ser muy agresivo, basado en un estudio que se hizo, se llama Sprint, donde ellos realmente demostraron que en pacientes ancianos había una menor cantidad de eventos cardiovasculares. Sin embargo, estos eran pacientes de alto riesgo, eran pacientes con unas comorbilidades muy altas, y aún en ese estudio hubieron muchos problemas de síncope, caídas, fallos renales en ancianos. Así que yo, en el paciente anciano todavía entiendo que hay ancianos y ancianos, obviamente. Claro. O sea, si tú tienes una persona fuerte, en buena capacidad física, pues probablemente las guías nuevas están adecuadas, pero no es que yo voy a tratar a un viejito de 80 años, Claro. frágil, y le voy a llevar la Sí, presión sí, a sí. 12 o 11, Sí. porque probablemente el riesgo de caída de él, de que tenga un Mareo. síncope, peor, un mareo, claro. una fractura de cadera, una fractura de espalda, Claro. es mucho peor, Calidad de y vida. por tanto hay que tomar eso muy en cuenta. Sí, buenos días, otra llamada aquí. ¿Qué hay? Sí, buenos días. Sí, Buenos días. nos habla. Sí, Mario Encarnación les habla. Mario. Saludos, Mario. Fíjese, en el 98 a mí me dio un evento de cumpleaños, fui al médico y me hicieron un cateterismo, me pusieron un stent en la arteria superior izquierda. Ah, pero, tiene buenos conceptos. Síganos contando, don Mario. Sí, entonces, yo seguí con mi tratamiento, bien, yo seguí mi tratamiento, en un momento ya me sentí como que estaba bien, lo descuidé, y tuve una descompensación, tuve que ir al médico, entonces él me dijo de nuevo, mira, yo tengo ya mucho tiempo, yo tomo furosemida, diurético, que son la furosemida y la espironolactona, tomo micardia, una diaria en la mañana me tomo las ferdipinas. Estas son Su terapia, claro. sí, eso yo lo tomo todos los días, la micardia en la mañana y la ferdipinas en la noche, y una furosemida y una entonces yo mantengo mi presión bien. Y ejercicio también, me imagino, ¿verdad? No, si el doctor me dijo que no Que no hiciera. que no hiciera mucho ejercicio ni tomara mucha agua, sino que controlara eso. Exacto. Y entonces yo sí camino un poco y me mantengo activo, pero no hacer ejercicio, hay que caminar. Yo puedo caminar 10 o 15 o 20 minutos en el balcón de la casa, algo así, pero no más. Nos estamos imaginando Sí. su cuadro, don Sí, Mario, y sí. ya tengo más o menos una idea en mi Sí, mente pero y el doctor de lo que está pasando. Quiero Pero decirle de mi preocupación. cuéntenos de Yo eso. tengo mi aparato de Su- medir la presión. Ok. Yo me la veo por lo menos 2 veces al día. En la mañana cuando me levanto y en la tardecita a las 6 por ahí la tomo otra vez. Ok. Y la mantengo bien, más o menos está en 8, alrededor de 8.5, no pasa nunca de 9, a veces está menos de 8.5, ahí la mantengo, entre 8 y alrededor de 13 se mantiene, 13.5, 12.5, por ahí. Ok. Pero a mí lo que me preocupa es el pulso. El pulso, no sé cuál es el que tiene, pero siempre lo tengo en 90, en 100, y si en la noche hago algún desarreglito o algo, se me dispara 120, 115. Ok, la no, frecuencia La cardíaca. pulsación por minuto. Sí, el pulso, porque el aparato tiene una P Sí, sí. Ok, donde dice el pulso. Ok. Entonces yo quiero saber, o sea, ¿cómo bajar el pulso? Porque yo quiero tenerlo alrededor de 80 el pulso, así como tengo la presión ahí controladita, quiero tener el pulso controlado. Y si me agito
ahí o discute. Ayer el pulso se me vaya, usted sabe, a 120. Claro, mire, don Mario, vamos a responder esa pregunta y vamos a ver si de verdad está controladita, porque realmente habían antes parámetros para decir que eso era normal y eso es lo que estamos actualizando hoy en Radio Brunch. Cuéntenos, doctor Ureña. Sí, bueno, suena por lo que él nos está explicando que quizás él tiene cierto grado de insuficiencia cardíaca, por lo que menciona que su médico le dijo que no podía hacer ejercicio y la terapia con que él está siendo tratado. De nuevo, estamos asumiendo, no sabemos exactamente cuál es su función ventricular, pero por lo que nos suena como es eso. Es importante, porque el paciente con insuficiencia cardíaca, de hecho, es uno de los pacientes donde más agresivos queremos ser con la presión arterial. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo le digo a usted que un corazón normal cuando tiene presión alta se esforza, si yo tengo un corazón que ya está debilitado, pues el esfuerzo es triple, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, lo que sería 120 para ti es normal, para un paciente con insuficiencia cardíaca eso es como 150, 160, porque el corazón no tiene la capacidad de bombeo. La fuerza, exacto. Entonces, en esos pacientes en general, nuestro objetivo es, yo le digo a los pacientes, la presión más bajita que podamos tolerar. 90, 100, es ahí donde queremos las históricas. O sea, que ese es un subgrupo donde realmente los parámetros son un poco diferentes. O sea, que eso 120, 130 en él está un poco elevado. Absolutamente, yo digo 135 veces. Eso es uno. Lo segundo es, la frecuencia cardíaca o el pulso es un reflejo de muchas cosas. Si pudiese ser, o número uno, o que él está deshidratado, o sea, está tomando quizás más diurético de la cuenta, o por otro lado, que no está compensado. Cuando hay insuficiencia cardíaca y el paciente no está compensando, el corazón que hace se acelera para poder mantener el gasto cardíaco. Entonces, eso es que con cualquier esfuerzo se acelera el corazón. Muchas veces puede ser signo de descompensación y obviamente hay que ver si lo que él está haciendo no es una arritmia, ya que él es un paciente que claramente es un paciente cardiópata. O sea que realmente le tengo que decir que sin saber más detalles de su caso, pero así de primera instancia le puedo decir que habría que evaluar un poquito mejor qué está pasando con la presión y la frecuencia cardíaca. O sea, que se acerque a su cardiólogo, se Exacto. chequee. También, doctor Ureña, pudiera darse problemas del tipo de aparato que utiliza, que el pulso no sea... Bueno, sí, siempre esos aparatos de electrónicos casa que uno hay que tiene. tener cuidado. Yo siempre recomiendo que lo calibren de vez en cuando, es decir, vayan con su aparato de emergencia, diga que le tomen la presión con un manómetro normal y que lo comparen. Y que compare. Exacto. Okay, entonces, don Mario, ¿verdad? Exacto. Don Mario, acérquese a su cardiólogo. Hace 20 años que usted se hizo un procedimiento, ¿verdad? Claro. O sea, que ya me imagino que sí, que usted está oyendo, pero vuelva a chequearse y para evitar, ¿verdad? Así entonces, como vemos que él es un caso particular. Sí, escúchame, quería decir algo sobre los aparatitos electrónicos, porque yo siempre digo, fíjense, señores, cuando yo me chequeo el azúcar, la glicemia con un aparatito, y eso es lo que hacemos con los diabéticos, la glicemia no se modifica porque yo me funcione. La presión arterial sí se puede modificar cuando yo me estoy monitoreando, porque muchas veces la ansiedad y la tensión de que cómo va a estar la presión hace que suba. Los aparatos tienen su rol. Para mí el rol de un aparato es quizás en un par de semanas monitorear la presión de porque yo hice un ajuste medicamentoso, o en un paciente que estamos determinando si es hipertenso o no los primeros días, quizás, pero no debe ser un aparato que se esté usando todo el tiempo. Claro. Yo veo mucho sobretratamiento en base a eso. Pacientes que no se toman la medicina porque está normal y después se la toman porque está un chin alto. Entonces tenemos un rejuego con eso, que la ansiedad que produce, la tensión. Yo a los mayores pacientes digo, guarde ese aparatico en el closet o bótelo, porque la verdad es que produce más problemas que bienestar en muchos pacientes. Exacto. ¿Y qué rol, doctor, juega el MAPA? Ese aparato que se llevan los pacientes a la casa. MAPA son las siglas de monitoreo ambulatorio de presión arterial. Mucha gente dice, pero doctor, antes de usted medicarme, independientemente de que tenga la presión alta en la consulta, póngame el MAPA, porque tal vez yo no lo tengo alto en la mayor parte del tiempo, o de pronto en la consulta está normal y fuera de la consulta está alta. O mientras hago hipertensión ejercicio. enmascarada, se llama eso. Sí. Cuéntenos de eso, doctor. Mira, estas guías también le dan importancia al MAPA. Realmente también tiene una variación importante con guías anteriores, donde aquí el MAPA se le da un valor como herramienta diagnóstica y de seguimiento. Sí, el MAPA es bueno realmente porque es una constante monitoreo de la presión arterial, sobre todo en horarios nocturnos y diurnos, donde realmente muchas veces no hay forma que yo sepa qué está pasando en la madrugada con tu presión, a menos que tengas un MAPA puesto. Y esto se relaciona con otro tipo de problemas, como apnea de sueño, con algunas otras condiciones que muchas veces el paciente durante el día puede tener su presión relativamente controlada y sin embargo en la noche no está controlado. Es en el caso de un paciente que ya sea hipertenso y que esté medicado y nos orienta hacia cómo ajustar las medicinas. También nos gusta ver cómo desciende la presión con el sueño. Es normal que la presión descienda a cierto nivel cuando estamos durmiendo. Si no desciende,
eso está asociado a problemas a posteriori, en otras palabras, más incidencia de accidente cerebrovascular, más incidencia de fallo cardíaco. Así que el mapa es una herramienta útil, es una herramienta que nos ayuda a estratificar los pacientes, ajustar el tratamiento y ahora, de acuerdo a las nuevas guías, incluso a diagnosticar. Pero doctor, el mapa es como le llamamos el Holter. No, no es lo Holter es mismo. otra cosa. Holter es otra cosa. Holter- pero es un aparato que nos lo llevamos a la Exacto. casa y Exactamente. ¿cómo es? Este es un aparato de presión que va a estar tomando la presión cada 5 o 10 minutos. En el brazo. En el brazo. Ok. Y va a estar durante 24 horas tomando Ok. todo esto. Ok. Nos da unas gráficas que nos permiten ver las fluctuaciones en la presión arterial. Ok. Y existen parámetros, y bueno, si más de X% el paciente estuvo alto, Ok. si su promedio estuvo elevado, ¿dónde es que más se eleva? Ok. Yo digo siempre es una forma un poquito más estratégica de planificar un tratamiento o de ajustar Ok, un tratamiento. claro. Ok, pues vamos a una breve pausa y luego regresamos con sus llamadas y nos quedamos aquí pendientes en el Instagram Live. Vamos a hablar de qué dicen las guías sobre cuál es el plan nutricional, cuál es la dieta que se recomienda, que el doctor puede hablarnos también un poquito de eso. Ejercicios, ¿cuáles esos ejercicios? ¿Qué tiempo? Sí. ¿Qué tanto influye el estrés? Eso que manejamos nosotros todos los días. Vamos a hablar sobre eso en detalle después de la pausa. Regresamos. En breve regresamos con Radio Brunch. El séptimo arte. Las mejores recomendaciones del cine y las críticas más certeras la tiene Cineasta Radio. Todos los domingos de 11 a 1 de la tarde por La Nota 95.7. Farideh Raful, Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara Las mujeres ahora tienen que ser de todo. y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés, todo servido de forma amena, sin tacones ni corbatas, sin jefes ni secretarias, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por La Nota. Conoce de todo. Sigue en sintonía con Radio Brunch. De regreso en Radio Brunch con la doctora Erika Pérez Lara y Juan Arturo Pablo. Recuerden que nos pueden escuchar en www.lanota957fm.com y a través de Instagram Live, doctora.ericapérezl. También vía YouTube, se me había olvidado decir, en el canal Radio Brunch RD. Ahí pueden en cualquier momento, no tiene que ser los domingos, también poner los programas y decirle sus contactos. Las líneas las tenemos abiertas al 809-541-0957 y al 1-809-200-0957. Sin 1-809-200-0957 en el programa de hoy con el doctor Pedro Ureña, cardiólogo intervencionista. Excelente, tú sabes que antes de la pausa y aquí, como estamos en Instagram Live, estoy yo haciendo moriquetas, ellos se dan cuenta que yo hago pausa, esto es en vivo, y es importante que fuera del aire nosotros hablábamos sobre algunos puntos que no queríamos dejar de mencionar. Uno de ellos es el tema de los atletas, vamos a empezar con eso. Existe ahora la tendencia de que todos podemos correr, hacemos maratones, hacemos ciclismo y gracias a Dios yo pienso que eso es algo positivo, pero a la vez mal instruido, llevamos una evaluación cardiovascular, nos ponemos monitores en el reloj o llevamos... La misma máquina marca el pulso, las el ritmo posiciones, pero cardíaco. también llevamos aparatos de medir la presión. Y Sí. recientemente un paciente me decía, pero doctor, yo tengo la presión alta cuando estoy haciendo ejercicio, yo debo de parar porque la gente se detiene. Yendo con esa misma pregunta, tenemos a alguien en el Instagram que dice, yo quería saber qué pasa con mi ejemplo de que yo hago pesas y cardio en el gimnasio, pero cuando estoy haciendo cardio, trotando en la caminadora, no puedo durar mucho porque me sofoco. Sin embargo, haciendo pesas no me sofoco. Cuéntanos de eso, doctor. Muy bien, vamos a hablar del primer punto, que es sobre la presión arterial. El ejercicio requiere una demanda metabólica. Eso hace que el corazón tenga que bombear más rápido y con más fuerza. Y es una de esas dos variables que te mencioné al principio, Juan Arturo, que influyen en la presión arterial. Entonces, cuando hacemos ejercicio, es normal que la presión sistólica, voy a hacer énfasis en esto, que es la de arriba, pueda subir. Okay. Y esto va a proporcionar a la intensidad del ejercicio. Pero en general, no debería subir más de 150, 160 milímetros de mercurio. Okay. Ahora bien, cuando estamos haciendo ejercicio, los vasos se dilatan.
para que llegue más ¿Qué sangre. es Por eso, tanto, doctor? Que las arterias se Sí. dilatan, se anchan. se anchan un Ok. poquito para que pueda fluir mayor la sangre. Ok, Y por tanto, la diastólica tiende a bajar. ok. Así que lo que vamos a ver en una respuesta fisiológica es que la presión sistólica aumenta, la diastólica baja, y eso es normal en un paciente. Ahora, si yo tengo una respuesta de la sistólica exagerada, 170, 180, 190, y una diastólica que sube, esa es la respuesta del hipertenso. Ok, Así que tenemos que prestarle atención a la diastólica. importantísimo. Así que es por eso que durante la prueba de esfuerzo tomamos la presión continuamente. Y esto es una Exacto. forma de las cosas que nosotros, cuando perdemos un paciente, por ejemplo, con una respuesta hipertensiva exagerada durante el ejercicio, le paramos el ejercicio hasta que veamos que hay un control con medicamentos y luego Ok. hacemos otra prueba y evaluamos si ya la presión está controlada. Claro. Ahora bien, vamos a hablar lo de la pesa y el cardiovascular. Las pesas y el cardiovascular son dos ejercicios diferentes completamente. Ok. Estamos hablando de un ejercicio aeróbico, un ejercicio isométrico. Vamos a decir en términos de que, Isométrico, sí, todo entendimos, doctor Ureña. sí, isométrico Lo quiere decir entendió. que yo estoy contrayendo los músculos, Ok. Excelente. pero no estoy haciendo un esfuerzo de respiración y Ok. de frecuencia cardíaca. Ok. Vamos a decirlo así. La pesa tiene un impacto importante en la presión arterial. Si hacemos mucho peso, pocas repeticiones, Ok. eso puede aumentar un poco la presión arterial momentáneamente durante todo el ejercicio. Ok. En el cardio, en el aeróbico, es lo que nosotros mayormente recomendamos como ejercicio cardiovascular. Es donde más beneficios se ha visto en muchos aspectos. Sin embargo, cuando hacemos repeticiones, y hablamos de muchas repeticiones, hoy día se recomienda eso también dentro de las guías como una parte de lo que es un entrenamiento cardiovascular. Las pesas se le está dando más importancia hoy día porque tonifica, ayuda, pero debe ser siempre complementado. ¿Por qué se cansa en uno y no en otro? Porque son dos ejercicios diferentes. Y para yo condicionarme en algo, tengo que hacerlo. Si Ok. ella hace más cardio, eventualmente se va a condicionar y va a poder tener más resistencia. Sí. Importantísimo también que cada persona que vaya a emprender una actividad física intensa, sea cardio, bueno, pesas no tanto porque en el cardio es donde hay una mayor demanda, usted se haga una evaluación cardiovascular porque mira cómo una prueba de esfuerzo no solamente evalúa o descarta si hay algún riesgo de enfermedad isquémica o infarto, sino que también evalúa respuesta presora, frecuencia cardíaca, y estas son cosas importantísimas a la hora de usted lanzarse a hacer eso sin ningún tipo de monitoreo, porque no sabemos el caso del paciente que nos acaba de Claro. preguntar, no sabemos su edad, si tuvo alguna enfermedad anterior, Sí. o sea que es importantísimo que vayan y se chequen con el cardiólogo. 809-541-0957 y 1-809-200-0957. Doctor Ureña, ¿hay diferencia entre un corazón latiendo, voy a decir rápido, así de manera, latiendo rápido por hacer pesas a latiendo rápido por hacer ejercicio cardiovascular? Hay algo evidente y es que haciendo ejercicio cardiovascular está latiendo rápido por más tiempo y me imagino que por eso el corazón trabaja más y ustedes lo recomiendan, pero suponiendo que yo pueda, mientras hago pesas, mantener el mismo ritmo cardiovascular que como si hiciera ejercicio cardiovascular, ¿eso es posible? Y funciona igual. Mira, realmente no funciona igual, porque cuando tú haces ejercicio vamos al mismo concepto que hablaba ahorita, Ok. existen diferencias en lo que es la respuesta cardiovascular. O sea, no el mismo latido del corazón cuando levanto peso que cuando estoy En en una cuanto a lo que es caminadora. el latido, cuando yo estoy haciendo ejercicio de resistencia, yo tengo a aumentar a lo que se llama la postcarga, que es básicamente la presión, Ok. de una forma un poquito diferente cuando hago cardiovascular. Ok, Y esto hace que el efecto sea un poco diferente. ok. Sí hay un beneficio. Y si tú Sí. puedes llevar tu frecuencia cardíaca elevada, hay un beneficio. Ok. Pero en cuanto a si es el mismo efecto a nivel cardiovascular, realmente no. Existe una diferencia, claro. Por ejemplo, eso lo vemos en estudios que se han hecho en atletas que hacen algún tipo de ejercicio, que es una mezcla. Por ejemplo, el que rema. Ok. El que rema tiene una mezcla de isométrico y cardiovascular al mismo tiempo, Exacto. porque tú estás haciendo resistencia, Ujú. pero también estás haciendo un esfuerzo físico. Ese es un condicionamiento que es muy balanceado. Ok. Entre las dos cosas. Si yo solamente hago pesas, la forma como se va a adaptar mi sistema cardiovascular es diferente Ok. al que solamente corre. Ok. Entonces sí hay una diferencia en términos de cómo Y de el impacto que resistencia, tiene claro. a nivel cardiovascular. Eso es bueno saberlo porque tenemos muchos coach, entre comillas, en los distintos gimnasios aquí mismo en nuestro país, porque yo lo he escuchado, yo soy testigo de eso, que dicen, no,
pesa, que eso es lo mismo que ejercicio cardiovascular, No. no sé qué, sí, y es bueno que quienes nos escuchan lo sepan, o sea, que no De es que tienen que así, hacerlo de que son mixto. ejercicios diferentes, una cosa es tonificar los músculos, otra es el ejercicio cardiovascular que nos recomiendan. Se debe complementar. Yo creo que Exacto. realmente lo ideal es un complemento, a menos que usted haga algo que involucre las dos cosas, como por Como ejemplo, ese ejemplo de remar. la misma natación tiene un poquito de resistencia Claro, del por el cardio. agua. claro. Realmente lo ideal es que tengamos las dos, porque si hago solamente aeróbico, pues pierdo mucha masa muscular y eso Claro. tampoco es bueno. O sea Exacto. que eso, lo ideal es combinar las dos cosas. Un aspecto importante, Juan Arturo, que tú cuando mencionabas ahorita sobre la respuesta del atleta de forma diferente, es el tiempo. Y las guías son muy específicas en eso. Lo que se recomienda es que por lo menos hagamos 150 minutos de ejercicio en la semana mínimo. Y tú puedes dividirlo como 30 minutos 5 días a la semana, o puedes hacerlo 3 días de 1 hora. Lo que no puede ser de a 10 minutos, de a 5 minutos. Pero sí, esa cantidad de Exacto. ejercicio se ha demostrado que realmente hay un beneficio Hay un impacto. en cuanto a la presión arterial. Y de hecho, hay fórmulas. Ellos, en base a estudios realizados, dan cómo esa cantidad de ejercicio tiene un impacto de tantos milímetros de mercurio en la presión arterial, Okay. tanto aeróbico como isométrico. A sus pacientes, ustedes tienen un tipo de programas, ¿verdad? Que de ejercicios cardiovasculares, ¿verdad? En MCA. Sí. ¿Es así? Sí, mira, es interesante. Nosotros hicimos una revisión sobre la guía el otro día y nosotros nos reíamos porque nosotros hicimos este programa hace más de un año ya. Y lo hicimos antes que las guías presentaran esto. Las guías ya están recomiendo el abordaje por equipo. El abordaje por equipo quiere decir multidisciplinario, que yo tengo un nutriólogo, un terapista físico y un médico, todos trabajando para controlar la hipertensión. Sí. Y ya no hay duda de que si yo puedo darle algo estructurado a mi paciente, pues mis resultados son mucho más probables que lo obtenga, que lo que yo le digo al paciente: mira, tú tienes que hacer esto, tómate este folleto y ven en 6 meses. Claro. O sea, definitivamente nosotros hemos podido evidenciar eso. Hemos evidenciado el cambio de cuando utilizamos como llaman los americanos, team approach, versus lo que es la medicina tradicional, con el consejo y la visita periódica. Y tienen todo ahí en MCA. Por ejemplo, si yo quiero ir al gimnasio o si soy un paciente especial, si cardiópata. Un paciente, este no es un gimnasio en el sentido de la palabra de un gimnasio para todos hacer ejercicios de rutina, sino un gimnasio ya orientado a lo que es disminuir factores de riesgo, modificar factores de riesgo y para pacientes ya con condiciones. En otras palabras, si tú eres un paciente hipertenso, obeso, con hígado graso, nosotros te vamos a hacer un plan, la doctora Erika Pérez, individualizado en términos a cuál es la dieta que tú te recomiendas, cuál es el tipo de ejercicio, pero como insisto, es más desde el punto de vista médico. Y es por un tiempo determinado. O sea, una vez que el paciente termina el programa, le des que vaya de nuevo ya a su gimnasio o a su rutina. Y algo importantísimo que hablan en las guías es eso mismo, sobre el seguimiento. El estilo de vida es un punto que está en cada uno de los términos del algoritmo en el cual uno ve cómo vamos a abordar un paciente. ¿Lo vamos a tratar con medicamentos o no? El cambio en el estilo de vida es invariable. ¿Ok? O sea, y este cambio en el estilo de vida es muy individual, porque así vimos como llamó este señor Mario, diciendo que él tenía una insuficiencia cardíaca. El abordaje nutricional en este paciente es muy diferente al jovencito de 21 años que yo hablé anteriormente, en el que yo solamente tengo que manejar peso. En este paciente, como él bien decía, hay que restringir líquidos, restringir potasio, ver su función renal. Y eso es lo que dice el doctor Ureña, de que nuestro equipo hace un tratamiento muchísimo más individualizado. Entonces, hay sí un patrón nutricional base desde el cual nosotros los nutriólogos partimos para tratar la hipertensión arterial, que es el método DASH. DASH son siglas para decir Dietary Approach to Stop Hypertension. Okay. ¿En qué se basa? Para no dejar de mencionar. ¿Qué significa eso en español? Eso lo vamos a desglosar en otro programa de Radio Brunch para hablar de toda su extensión. Esto se basa en esencialmente muchas frutas, vegetales, menos carnes, más pescados, cereales integrales, restricción de la sal. Pero la restricción de la sal va muy específico a cada quien. Dependiendo de tu peso, de tu condición. Si eres una persona de presión baja, probablemente no necesariamente la restricción de sal sea una recomendación genérica para todo el mundo. Entonces debemos de monitorizar eso, evaluar la pérdida de peso. Señores, estamos al tanto, estamos conscientes de que no todo el mundo pierde peso a la misma velocidad, de que los cambios de hábito tienen una dificultad, un tiempo, de que los pacientes con diabetes tienen otra particularidad. Entonces, es importantísimo este trabajo en conjunto
para nosotros de alguna forma poder ayudar a que el paciente avance. Entonces, tenemos pacientes ya, un pool como de que 35 pacientes, 30 pacientes, doctor, donde se ha visto cómo la pérdida de peso impacta positivamente en la presión arterial. Si se nos quedó una llamada, se quedará para el domingo que viene, porque Ay, yo el no la oí. tiempo vuela, sí. Pero, doctora, ¿algo más que agregar? No, vamos a visitar al cardiólogo, ¿verdad? Agradecer la presencia del doctor por Pedro Ureña en este supuesto. programa. Gracias a ustedes por Sabemos lo ocupado que usted está en la semana y el hecho de que un domingo, que es un día de descanso, salvo cuando tiene una emergencia, el estar aquí, muy agradecido. Gracias por el apoyo. Gracias a usted por la invitación. Gracias por este brunch, porque ha sido muy, vamos a decir, eficiente en cuanto a cómo dejamos toda la información que queríamos dejar a todos los radioescuchas. Y doctor, más que nada, actualizarnos, ¿verdad? Dejar de actuar de forma autónoma en cuanto a cómo nosotros tratamos nuestra salud y dirigirnos a los profesionales de la salud. Y como siempre les decimos, les invitamos a iniciar a seguir un estilo de vida saludable. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna consulta a la doctora Erika Pérez, pueden escribir a la dirección de email ericapereznutricion@gmail.com, ericapereznutricion@gmail.com, y encontrarla en las redes sociales como doctora Erika Pérez L, tanto en Facebook como en Instagram. También pueden leerla en la columna de Diario Libre todos los jueves, y también la podemos ver en televisión los lunes. Sí, la hemos estado viendo, doctora. Yo estoy aquí, Sí, ya te decía. ella está aquí avergonzada. Los consultorios de la doctora Erika Pérez Lar y también del doctor Pedro Ureña están ubicados en MedicalNet en Piantini, en el 6º nivel, Medicina Cardiovascular Asociada, y en el edificio J. Báez, 3er nivel en Naco. Para llamadas, pueden llamar. Sí, sonó como feo, pero así. Para llamadas pueden llamar al 809-566-8000. Muchas gracias. Pasen una feliz semana, doctor Pedro Ureña. Muchas gracias, doctora Erika. Muchas gracias, doctor Y Ureña. Sachi, que está en nuestro control. Gracias, Sachi. Gracias, Bye. Sachi. Bye bye. Hasta una próxima semana. Esta es La Nota 95.7. Conoce de todo. Said our hustle's work is never through. We making it 'cause we making moves. The only thing we know how to do. Said it's the only